Un verdadero creyente. Gloria al Señor. Así que denle un aplauso al Señor para comenzar en esta mañana. Jesucristo vino a la tierra y vino con un propósito. El propósito era ir a la cruz, morir por usted, derramar la sangre por usted y por mí y por todas las personas que iban a conocer después que Cristo hiciera esto, lo que Él había hecho. Entonces Jesucristo va a la cruz y derrama su vida, derrama su sangre, destrozan su carne, su cuerpo. Gloria al Señor. Y esto lo hace para que nosotros conociéramos que era con el propósito de quitar de nosotros por medio de ese sacrificio y de esa sangre derramada, las culpas y los pecados que habían en nosotros, para dejarnos libres, sin culpa y sin mancha y limpios delante de Dios el Padre. Para darnos a nosotros el testimonio de que ya la deuda que había de nosotros para con Dios, por haber fallado con Dios, por haber pecado con Dios, para con Dios, y por haber negado la existencia de Dios en nuestra vida, todo eso Dios decide olvidarlo y manda a su Hijo para que su Hijo pague un precio en la cruz por nuestros errores, por nuestras culpas, por nuestras fallas, y que Cristo se encargue de comprar para nosotros esa libertad que todo hombre necesita aquí en la tierra. Pero Cristo viene y enseña de que esto del sacrificio de Él se recibe cuando nosotros vemos el testamento que Él dejó. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquel que en Él cree no se va a perder, va a tener vida eterna. Pero aquel que no cree en Él, que rehúse creer en Él, se va a perder. O sea que Cristo, enseña la Biblia, es la única salvación que hay para nosotros. Él ya pagó, Él ya derramó la sangre. Lo único que nos hace falta a nosotros es confiar en Él, aceptar ese sacrificio de Él para perdón de nuestras culpas, de nuestros pecados, y para que Él nos limpie con su sangre. Él ya lo hizo, pero esto se activa en la persona, en nosotros, cuando nosotros creemos, porque al que cree todo le es posible. Gloria a Dios. Entonces Él viene y pagó ya por nosotros. Él ya vino, Él ya murió, Él ya pagó por nosotros. A nosotros nos toca ahora poder entender este mensaje de verdad de la palabra de Dios y aceptarlo en nuestro corazón y vivir por esa fe que nosotros tuvimos para con Él siempre. Ya Cristo pagó por mí, yo estoy limpio, yo estoy sano, estoy lavado con la sangre de Jesucristo. Su Espíritu Santo ha venido a mi vida, yo he sido santificado. Ahora yo soy parte del pueblo de Dios, que es un pueblo santo, porque ha sido lavado, santificado y purificado por medio del lavamiento de la palabra, por medio de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Si yo creo esto, no tendré problemas, porque por fe he sido salvo. Ahora, ¿qué cosa es la fe? La fe es, cuando oímos esto, levantar la mano y pasar adelante, y entonces que oren por nosotros. Esa no es la fe. La fe es depositar la confianza plena que en lo que Dios está diciendo por medio de esta palabra escrita es la verdad de Dios y que yo debo creerla. Cuando esa verdad de Dios entra a mi vida, a mi corazón, entonces yo tengo que aceptar aquello como un propósito, un plan de Dios para mí. Y mantenerme durante toda mi vida creyendo en eso que Cristo hizo por mí. Que yo no voy a ir al infierno, que yo voy a ir al cielo porque alguien pagó por mí, y ese es Jesucristo. No hay otro método de salvación.
Es el único método de salvación. Pero el apóstol Pablo nos advierte a nosotros que debemos tener cuidado cómo hemos creído y de qué manera hemos creído, o que si hemos creído verdaderamente en esta gran verdad predicada. Porque cuando yo crea en esta verdad predicada de la gracia de Dios, que es por gracia, que es gratuito, usted no tiene que pagar nada, porque esto no es por la ley, sino por la gracia del Señor. Que cuando creemos en esto, entonces vamos a ver unos resultados en la vida de nosotros por haber creído en el Señor. Van a haber cambios en nuestra vida, transformaciones en nuestras vidas que el Señor va a hacer por medio del poder de su Espíritu que Él trae a nuestra vida. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Gloria a Dios. Ahora, quiero que en esta mañana, ya que estoy recibiendo tantos mensajes y llamadas de personas que están viendo el programa por la maravilla del internet, y sacar de error, ¿verdad?, a muchas personas que pueden estar confundidos. Puede que sí, puede que no, ¿verdad? Pero la palabra es para aclararnos a nosotros una verdad de Dios. Las cosas tienen que ser como Dios dice o no son. La salvación tiene que ser por medio del método de Dios o no hay salvación. Tenemos que creer lo que Dios mandó, no lo que nosotros podamos pensar que puede ser, sino lo que Dios dice que es. Ahí estaremos garantizados nosotros. La lucha y el problema que ha habido es entre si la fe que nosotros hemos depositado en Cristo a mí me basta para ser salvo, sí o no. La fe que yo tengo en Jesucristo, ¿a mí me basta para ser salvo? ¿Sí o no? La verdad es la siguiente: la fe que usted tiene en Jesucristo le basta a usted para ser salvo e ir al cielo el día que usted se despida de su familia aquí en la tierra. La fe que usted tiene es suficiente para adquirir, para obtener la salvación de Dios. No hay otra cosa que agregarle. Gloria a Dios. Pero existe el otro ángulo de esto. Dice, ¿quiere decir de que yo solo porque dije que creía en Cristo soy salvo? No. Usted no puede ser salvo solo por decir que cree en Cristo, sino por tener fe en aquello que Cristo dice que hizo por usted. Ahí es donde hay salvación. Porque estamos confiando en la limpieza de mis pecados y en el perdón de ellos que Cristo ha realizado en mí. Y yo de todo corazón he aceptado en mi vida ese sacrificio y ese trabajo, ese sufrimiento de Jesucristo para perdón de mi culpa, de mi pecado. Entonces yo soy salvo. No tengo que agregar nada. No tengo que dar diezmo. No tengo que hacer esto. No tengo que hacer obra, pues la Biblia dice que las obras no ayudan a salvarse. Es por fe para que sea por gracia, no por obra, dice el Señor. Ahora, ¿por qué la Biblia entonces habla de que hay algunas personas que habían creído y creyeron en vano? Creyeron para nada. Gloria a Dios. Porque dije desde el principio que la fe tiene, haber creído en Cristo tiene unos resultados que son provocados por Dios en las vidas de las personas. Hay una renovación de entendimiento, hay un cambio de mente en las personas, y las personas comienzan a sentir, a pensar y a hacer de cosas diferentes en sus vidas, por el cambio que la salvación produce en las vidas de las personas. Gloria al Señor. Ahora quiero que me acompañe, después de haber dicho esto tan precioso. Espero que lo sea para las personas que están al otro lado de las pantallas también. Gloria a Dios. El estudio se llama El verdadero creyente. Y el libro de Santiago nos enseña mucho acerca de esto, para que nosotros aclaremos esta situación. Porque hay dos puntos que aclarar aquí. Santiago capítulo número 2. Mire lo que dice. Santiago capítulo número 2.
En el versículo número 14, Santiago 2:14 dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? La pregunta la hace la Biblia, las personas la hacen también, porque están confundidos con esto. Nosotros no estamos confundidos con esto. Nosotros sabemos que las obras no sirven para salvar a las personas, y lo decimos desde el principio, pero vamos a verlo claro para que nosotros también no estemos errados, los que decimos que hemos creído, los que tenemos fe. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe que dice que tiene salvarle? Esa pregunta es bien inquieta, porque está poniendo como duda, ¿podrá esa fe que dice la persona que tiene en Cristo salvarle? Y si la Biblia hace la pregunta, es porque quiere aclarar. Ahora sigue diciendo el versículo 16, no, el 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Bla, 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 palabra, dice palabra. Tú le dices palabra sin cuerpo, palabra sin valor, palabra sin sustancia. Hablas y no haces. Miras el problema y no resuelves. Bendices sin bendecir de verdad, porque no lo estás ayudando en nada, solo estás hablando. Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Vaya escuchando esto, hermano. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tú tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí va cambiando la cosa. Versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces también. Los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces, alguna persona estaría en una posición de muerte, porque si la fe que yo tengo es una fe que tiene muerte, lo que estoy creyendo yo es la muerte. Lo que tengo en mí es la fe, es la muerte, porque la fe está muerta. Gloria a Dios. Y entonces Dios dice, el Señor, que Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Gloria al Señor. O sea que con esta fe la persona no podría acercarse a Dios, o no puede acercarse a Dios, porque esta fe es una fe seca, vacía, sin sustancia. Gloria al Señor. ¿Por qué seca, vacía y sin sustancia? Porque ella no muestra, no deja ver, no deja sentir. Cuando usted la examina, cuando usted la toca, no tiene nada de lo que enseñe que haya vida en ella. Eso es lo que dice Santiago. Pero no quiero que se me precipite en la mente, sino que estudiemos el estudio completo. Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? Que tú no te das cuenta que Abraham fue justificado por la obra que hizo matando a su hijo en el altar. ¿No te has dado cuenta que eso fue lo que le justificó a él? Es lo que está diciendo Santiago. Gloria al Señor. ¿No fue justificado por la obra Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Entonces decimos nosotros, entonces son necesarias las obras. Porque si hace falta que hayan obras, nosotros necesitamos estimar bien esto, porque la Biblia dice: no por obras para que nadie se gloríe, sino de que nosotros únicamente el justo por la fe tendrá vida eterna.
Está enredado esto, hermano. No está enredado. Usted va a salir desenredado hoy. Gloria a Dios. Entonces, Abraham es el padre de la fe, el padre de los creyentes. Y hace Santiago, que es guiado por el Espíritu, esta exposición para que nosotros descubramos algo de aquí en adelante nosotros vamos de acuerdo a lo que es el plan de Dios. La fe, solo la fe para con Dios es lo que vale. Gloria al Señor. Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea que la fe llegó verdaderamente a ser una fe creíble cuando el hombre fue a hacer lo que Dios le dijo que había que hacer, es decir, las obras de Dios, ponerla en práctica. Y entonces dice que vino por fin la confirmación en que Abraham sí era un creyente. Pero nos ponemos a pensar, pero es que Dios no conoce el corazón de las personas. Dios sabe cuando una persona ha creído verdaderamente. Dios lo sabe, porque Dios escudriña nuestros corazones. Gloria al Señor. Ahora, versículo 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuándo le fue contada por justicia a Abraham? Cuando él creyó a Dios. Cuando usted cree a Dios que Cristo pagó por sus culpas, por sus pecados, que limpió sus manchas y que lo ha lavado y que lo ha santificado y lo ha purificado. Cuando usted cree eso, dice el hermano Roberto creyó a Dios y Dios le contó por justicia su fe que puso en Dios. En creerle a Dios que Cristo había sido enviado para morir por él en la cruz para lavar sus pecados cuando derramó la sangre. Y me he aferrado a eso y creo en eso, dice el Señor. Pero estamos viendo con claridad para que tengamos los dos lados completos, porque hay día y noche. El cuchillo tiene cara solo a un lado, tiene dos caras tiene el cuchillo. Hay sol y luna, hay hombre y mujer. Gloria al Señor, hay lluvia y hay fuego. Siempre es una compaginación de dos cosas que se compaginan pero a la perfección. Gloria a Dios. El sol tiene prohibido alumbrar por la noche. Dice la luna, me toca a mí, porque la noche es mía, para que haya luz siempre. Entre los dos mantienen, y entonces todas las cosas son así. El agua es muy importante para una cosa y el fuego es importante para otra cosa, si no nos podríamos asar carne. Gloria al Señor. Aquí hay dos cosas que nosotros tenemos que unir ahora en esta mañana. Versículo 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahora mira el 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado, oiga esto hermano, por las obras y no solamente por la fe. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por las obras y comienza ahora a hablar de las obras de las personas por las cuales después de que estas personas obraron, comenzó Dios a darle justificación a las personas. Gloria a Dios. Ahora quiero yo que usted vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 22. Vamos a ver esto de Abraham. Génesis capítulo número 22. Gloria al Señor. Versículo número 8. Abraham prepara al niño. Dios le dice, Abraham, ve y sacrifícame al niño en tal lugar. Dice que Abraham preparó la leña, preparó al niño, preparó el fuego, el cuchillo, todo lo preparó y se fue para el lugar que Dios le había indicado. Y estando allá, hizo el altar, puso la leña y amarró a la criatura, a Isaac de 12 años, para sacrificarlo, para matarlo, porque Dios le había pedido que hiciera eso para él. De eso es lo que está hablando Santiago. Entonces llegan al lugar y cuando están en el lugar, el niño está amarrado, pero el niño comienza a preocuparse porque no mira cordero, no mira cordero para el sacrificio. Y le dijo, padre, en el 7, habló Isaac a Abraham, su padre, 22:7.
Entonces habló Isaac el hijo a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto, para el sacrificio? Y Abraham respondió en el versículo número 8: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió el cuchillo para degollar al muchacho como Dios le había pedido. Dice en el 10: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo Isaac. Gloria a Dios. Él está haciendo la obra, ¿verdad, hermanos? Dios le dijo: ve y haz esto. Te quiero ver si tú vas y haces esto. Quiero ver si tú obras por mí. ¿Me dijiste? ¿Qué me dijiste, Abraham? Que sí, Señor, que lo iba a degollar, porque si tú dices esta es tu voluntad, tú me has puesto a mí aquí para hacer tu voluntad. Pues ve y dególlame al muchacho en sacrificio y lo quemas después. Se ha de haber dolido muchísimo para poder llegar a convencerse de que tenía que hacer aquello. Pero como él es el verdadero creyente, aquel que había creído a la voz de Dios, entonces tenía que hacer todo lo que Dios le había dicho. En el versículo número, dije el 22, ¿verdad, hermanos? Ahora estamos en el 10, ¿no? Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, con el cuchillo extendido para degollar a Isaac, el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Versículo 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Abraham quitó el cuchillo y con el alma destrozada soltó al niño y le dijo: hijo, no va a haber sacrificio. Ya el sacrificio fue hecho cuando yo obedecí. Pero mire este detalle. Le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ahora conozco que temes, que tienes temor de Dios. Es ahora. Por eso es que habla Santiago de que dice, Santiago lo que está diciendo es esto: hermanos, si Abraham le hubiera dicho a Dios: oh, no hay problema, lo que tú digas, Señor, yo soy un creyente tuyo y tu voluntad es lo que se hace siempre en mí. Agarra a tu hijo, prepáralo y ve a degollarlo y quémalo por mí. Sí, Señor, le dijo Abraham. Entonces fue para allá con el muchacho. Cuando él le va a meter el cuchillo, Dios lo detiene. Y él detiene el cuchillo. Y le dice el Señor: no hay necesidad de hacerlo, porque ahora conozco que tienes temor de Dios. La pregunta para nosotros es que Dios no había visto en el corazón de Abraham si Abraham había de hacer aquello o no. Sí, ya Dios lo había visto, que había que hacer aquello que Dios le había dicho para que entonces se cumpliera la voluntad de Dios en el corazón de Abraham. Ahora Abraham deja el cuchillo y dentro de él entra una voz de Dios y le dice: ¿tú tienes temor de Dios? ¿Tú haces mi voluntad? ¿Tú me amas? Hoy ha sido confirmado que tú me amas. Hoy ha sido confirmado que tú me obedeces. Hoy ha sido confirmado que tú crees en mí. Santiago dice que la fe sin las obras es muerta. Porque si Abraham, Dios le hubiera dicho eso, él se fue al lugar y no ata al muchacho, sino que a medio camino se regresa por dolor de su hijo. Entonces la fe de Abraham, pregunto yo, ¿era viva o era muerta? ¿La fe de Abraham servía o no servía? ¿La fe de Abraham fue verdadera o no fue verdadera si él se regresa y no hace lo que Dios le dijo? Entonces Dios dice, Santiago, que las obras confirman
La fe. No es que el Abraham fue salvo por eso que hizo. Y no es que Abraham llegó a ser amigo de Dios y a cumplir lo de Dios cuando él creyó, porque él había creído. Ahora, cuando la persona verdaderamente tiene la fe que Dios le da a su corazón, es este tipo de fe, pues la Biblia dice que nosotros, los que somos de Cristo, tenemos la fe de Abraham. Gloria al Señor. Ahora, pero nosotros, igual que Abraham, igual que la fe de Abraham tuvo que ser confirmada, la fe nuestra también tiene que ser confirmada por medio de las obras que Dios quiere que nosotros hagamos. No nos salvan las obras. Las obras no nos sirven a nosotros para salvación, ni para limpiar pecado, ni para purificarnos, ni para que Dios nos bendiga, ni nada de eso. Nosotros fuimos bendecidos con toda bendición el día que creímos en Jesucristo. Ahora, lo que está diciendo Santiago es que hay muchos que tienen una fe vana. Dice, ¿de qué te sirve decir que tienes fe y no la muestras, y no la enseñas, y no te convences ni tú mismo que has creído en Dios? Porque tú vas a tener el privilegio de escuchar la voz de Dios cuando Dios te encuentre, cuando Dios ¿cuál es la palabra? Cuando Dios te sorprenda haciendo algo que Él te ha dicho que hay que hacer. Cuando Dios sorprende, encuentra a la persona haciendo lo que Dios le dijo que había que hacer, entonces Dios habla a esa persona y la persona va a tener el privilegio de escuchar la confirmación de Dios como un hombre salvo. Hermano, pero tengo que hacer entonces para poder, no tiene que hacer para poder tener la salvación, pero tiene que creer para poder alcanzar, llegar a ese lugar de la obra que Dios ha querido que usted vaya. Sin fe, a ver, respóndame todo. Sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede agradar a Dios. Por eso es que Abraham fue tan agradable a Dios, porque Dios lo encontró en el lugar y le dijo, no mates al muchacho, me basta, ahora conozco. Y es importante que nosotros sepamos que Dios conoce que yo tengo una fe verdadera. Eso me hace sentir bien a mí. Es importante saber de que Dios me mira, que yo verdaderamente estoy creyendo. Pero nos dice el Señor, pero para eso es importante poder hacer mi voluntad, poder llevar a cabo las obras, porque si tú no tienes obra, tu fe permanece muerta. Gloria a Dios. El hombre que creía en Jesucristo, que se llamaba Lázaro, murió y estuvo 4 días muerto adentro. Ese era un cuerpo sin vida. ¿Por qué razón? Porque no tenía espíritu. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasó cuando vino Cristo a los 4 días que Lázaro ya hedía? Y Cristo volvió a poner el espíritu en él y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y dice que Lázaro se levantó atado de pie y mano y fue afuera. No sabemos cómo. Pero entonces vemos que se activó algo y que entonces ya ese cuerpo podía jactarse de tener vida, porque tenía espíritu. Gloria a Dios. Y la Biblia dice, ahí mismo en el libro de Santiago, que la fe sin obras es muerta, igual que el cuerpo sin el espíritu es muerto. Cuando el espíritu sale del cuerpo, el cuerpo queda muerto. Gloria a Dios, porque no hay cómo confirmar que tiene vida si no hay espíritu dentro de él. Gloria al Señor. Entonces vemos que eso que pasó en ese tiempo es la enseñanza que hay para nosotros desde el principio. No tenemos que obrar para ser salvos. La Biblia dice de que nosotros únicamente por la fe es que nosotros vamos a ir al cielo. Y Cristo nos ama a nosotros porque nos ama. No porque algo hayamos hecho. No porque seamos buenos, no porque seamos inteligentes, no porque seamos colaboradores, no. Pero el ser trabajador de la obra de Dios y estar al servicio de Dios es una confirmación continua de que usted es un verdadero creyente. Gloria a Dios.
Oiga lo que dice. Seguimos con Abraham. El libro de Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. ¿Por qué esto? Porque mucha gente en el mundo, dice la Biblia, que el día que Cristo venga, se van a quedar en el día del rapto. Porque dijeron que habían creído y no creían, como dicen nuestros hermanos cubanos, no creían nada. Dijeron que habían creído y no creían nada. Gloria al Señor. Del todo estaban creyendo. Gloria al Señor. Ahora, mire lo que dice, hermano, el libro de Romanos capítulo número 4 y versículo número 1. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre? Oiga que la Biblia le llama nuestro padre, ¿eh? ¿Sabe por qué? Porque es el primer hombre de fe. Gloria a Dios. El padre de la fe. Nuestro padre según la carne. O sea, por lo que hizo, por la fuerza, por el valor, por el cuchillo que levantó con sus manos, por el ejercicio que hizo, ir a la loma a matar al muchacho. ¿Qué halló en Dios él con esto? ¿Qué privilegio tuvo con esto? Ninguno. Dice aquí, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, a Dios no le impresiona nada de lo que usted haga. Ahora, cuando usted está haciendo lo que Él le dijo, Él va a venir y le va a decir: estoy contento por lo que tú haces. Como dice Él en el libro de Hebreos capítulo 6. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo y la obra de amor que habéis mostrado hacia los santos. Hay ahí unas compaginaciones preciosas que nosotros tenemos que abrir bien nuestro corazón para poder captar este propósito de Dios. Porque Abraham fue justificado, dice el 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, sino que él salió lleno de gloria. Dice: wow, lo logré. Ahora mi relación con el Señor, yo sé que Él está conmigo. Me habló, le encantó lo que hice. Sí, y todo eso es correcto. Y cuando él regresó, y cuando él llegó, cuando estaban los siervos de él esperándolo, y sabían los siervos que él iba a matar al muchacho, estaban admirados de lo que Abraham está haciendo. Cuando Dios le habla, él es confirmado por el Señor y causa en él una seguridad, una confianza de amar a Dios verdaderamente. Yo estoy amando a Dios verdaderamente. Yo hice lo que Dios me dijo que tenía que hacer. Bendito Señor. De ahí en adelante Abraham comenzó a sentirse mejor delante de Dios y a ofrecerle sacrificios al Señor, lo que a Dios le gustaba. Gloria a Dios. Como usted y como yo, que lo que a Dios le gusta ahora, nosotros debemos hacer: amar a nuestros hermanos, perdonar a nuestros hermanos y a nuestros enemigos. Dice que si tu enemigo te maldice, bendícelo tú. Nunca contestes mal por mal ni maldición por maldición. Debes perdonar, gloria a Dios, a tu hermano. Debes no tener envidia con la prosperidad de tu hermano. Debes ser bueno con todas las personas. Debes ser manso con las personas. Lo que Dios te está pidiendo, lo que tú tienes que sacrificar, eso, gloria a Dios. Que tengo que sacrificar, yo tengo que sacrificar mi carácter. Yo tengo que sacrificar mi egoísmo, que Dios quiere que yo mate mi egoísmo. La maldad que a veces se viene a mí por alguna persona que habló mal o dijo algo, o alguna persona que yo sé que le caigo mal o que no me quiere. Sacrificar mi rencor, lo que yo tenga con aquella persona. Entonces Dios está viendo que tú estás obrando, haciendo lo que Él te dice que tú tienes que hacer, y estás sacrificando para Él. Entonces Dios dice: ahora conozco que tienes temor de Dios. Porque si yo me violento contra alguna otra persona, sintiendo algo malo dentro de mi corazón, Dios dice: ahora conozco que no tienes temor de Dios. Porque el que me ama, mi palabra guardará. Dice el Señor. Pero si tú no haces lo que yo te he dicho que hagas, tu fe no sirve para nada. Tu fe es vana, no tiene valor delante de Dios. Tú no puedes hacerle creer a Dios
o hacerle entender a Dios de que tú estás en lo correcto cuando tú no estás haciendo lo que yo te he dicho que hagas. Es lo que él le hubiera dicho a Abraham. Si no sacrificas al muchacho, tú estás en contra de mi voluntad. Y en contra de mi voluntad, dice, el que se mete sale escrachado. Gloria a Dios. Entonces mire, dice en el versículo número 3, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuándo le fue contado por justicia? ¿Cuándo fue justificado? Cuando creyó Abraham a Dios. No cuando sacrificó al hijo, o cuando levantó el cuchillo. No ahí, sino que creyó 3 días antes del sacrificio, porque fueron 3 días de camino. 3 días antes del sacrificio creyó Abraham a Dios y le fue contado ahí por justicia. Pero esta justicia contada le fue confirmada cuando él vino a hacer la obra que Dios le había pedido. Es tremendo, hermanos, es tremendo. Gloria a Dios. O sea que las obras confirman lo que tú creíste. Si no hay obra, no hay confirmación. Si no hay confirmación, es porque no hay nada que confirmar. Pues como dice Santiago, entonces la fe viene a resultar vana. No sirve para nada. Porque tú hablas y dices que tienes fe, pero no tienes obra. Y si no tienes obra, entonces tú no tienes fe. Porque la fe sin obra está muerta. Hermano, pero nosotros no será que nos estamos volteando en la doctrina, porque nosotros toda la vida hemos creído que las obras no sirven para justificar. Claro, no, nosotros no podemos cambiar eso. Nosotros somos de la gracia de Dios, no somos de la ley, que en la ley el hombre tenía que actuar para ser justificado según la instrucción que había. Pero ahora no tiene que actuar para ser justificado, sino que tiene que creer. Ahora, al creer, entonces sucede algo en las vidas de las personas, que Dios produce unos cambios, unas transformaciones en el corazón y la mente del hombre, y el hombre ya se inclina por ir a hacer la voluntad de Dios siempre. Ahí va a estar bien. Si estás haciendo lo que Dios dice, como digo yo, que Dios dice, si tú haces lo que yo digo, yo haré lo que tú dices. Perdón, lo que tú quieres. Gloria al Señor. Ahora mire, hermano, estamos casi terminando. ¿Qué pasa si nosotros tenemos tantos años de estar en las cosas del Señor? ¿Qué es lo que ha pasado con la vida de nosotros? Bueno, que la fe ha acrecentado y la persona se ha venido dando cuenta cada día más de cómo son los asuntos con Dios. Ya ha sido confirmado el amor de Dios en nuestras vidas. Por eso es que usted nos mira siempre haciendo este trabajo, cada quien haciendo lo que le corresponde. Pero eso de que a usted no le corresponde nada, significa que usted está lejos de la fe de Dios, de la fe de Cristo. Porque los muertos no actúan. Gloria a Dios. Para poder actuar y para poder ser ejercitado uno, tiene que estar vivo. Pero una fe muerta no funciona, porque Dios no es Dios de muertos, no trabaja con los muertos. Ahora, los muertos no pueden estar en la reunión de los vivos el día en que Cristo levante su iglesia para el juicio final. Ahora mire lo que dice aquí Efesios capítulo 2, el versículo que da más claridad de esto. Efesios capítulo número 2. Dice, Efesios capítulo 2 y versículo número 8 dice, porque por gracia sois salvos. ¿Qué cosa es gracia? Es un favor, es un regalo, es algo inmerecido. Usted no merece tener la salvación, pero Dios le ama. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. A mí cuántas veces personas me han dicho, hermano, mire, tome, le regalo esto. Hermano, ¿y eso por qué? No sé, me dice. Como cuando fui donde el abogado, y el abogado me dice, gloria a Dios, que tengo reunión ahora en estos días con él, el 21. Y él no es amigo mío, ni me conocía, como di el testimonio yo. Yo sé que esos trabajos valen miles de dólares. Y me dijo el abogado, la primera vez
Me dijo que la segunda vez hablábamos de precio. Cuando volví a llegar, le digo, doctor, le digo, ¿y cuánto es? Le digo, para saber para hacer el cheque, cuánto le tengo que pagar. ¿Cuánto es el costo? Me dice, ¿quiere saber el problema que tengo yo? No sé, doctor, le digo, no sé que si usted tiene problema. Me dice, el problema que tengo yo, me dice, es que he estado luchando desde la primera vez que viniste. Y estoy confirmado, me dice, que no te puedo cobrar. ¿Cómo así, doctor? Le digo, de esa manera, le digo, yo sé que usted tiene que cubrir cobrar lo necesario, lo que es por llevar el caso. Me dice, no estás escuchando que no te puedo cobrar. Hay alguien, me dice, que puso en mi mente y en mi corazón, me dice, no cobrarte a ti. Y te lo tengo que decir, me dice, ya para que tú sepas. Que no te voy a cobrar. Le digo, ¿pero por qué, doctor? Alguien, me dice, me puso en la mente y no me ha dejado esto descansar, me dice, desde la primera vez que viniste. Yo me di cuenta de lo que estaba pasando. Y entonces le digo, doctor, yo le digo, necesito pagarle. Me dice, no, es que me caíste bien. Es que me caíste, la verdad es que me caíste bien, me dice. No te puedo cobrar. Esto no lo hago yo con nadie, me dice, pero a ti no te voy a cobrar, ni insistas. Entonces, ¿qué pasó? Me tuve que ir donde el Señor sin que Él aceptara cobrarme. Lo era el Señor. Entonces me dice, es más, la secretaria le dice, ponle en el folder ahí que yo voy con él para la corte, el día de la corte, y ponle free, sin costo. Entonces después me quedé con él yo un rato y le dije, doctor, ¿usted me permite, le digo, hablar un momentito con usted? Claro, me dice, me gustaría escucharte. Le digo, ¿usted está, le digo, consciente de lo que ha sucedido, le digo, entre usted y yo? Que me caíste bien, me dice, no te voy a cobrar, eso es todo. Gloria a Dios, el doctor Lobo, Mario Lobo. Y entonces le digo, doctor, pues quiero decirle, le digo, de que estoy muy alegre y muy contento de que Dios haya hablado, le digo, a su corazón, porque esto viene de Dios, le digo. Esto no es de hombres, esto es de Dios. Y él me recuerdo, se recostó en su sillón así. Háblame, dice. Le digo, eso viene de Dios porque esto no es de hombres, le digo. Y Dios puso en su corazón, le digo, no cobrarme. Estoy muy agradecido y me siento contento, le digo, de esto, de que Dios haya tocado su corazón. Pero le digo, hay otra cosa por la cual estoy más contento todavía. ¿Qué pasó? Me dice él. De que usted, le digo, haya tenido corazón para escuchar a Dios. Porque Dios le habla a todo mundo, le digo, pero no todos escuchan la voz de Dios. Y yo sé, le digo, que Dios ha estado tratando con usted, pero que usted ha tenido la capacidad de estar escuchando las instrucciones del Señor con claridad, porque lo tiene muy claro y muy definido. Y se quedó él así, en lo que mi esposa entró. Pero le digo yo, pero yo quiero decirle otra cosa más. Dime, me dice, él estaba con ganas de escucharme. Le digo, de que Dios no solamente habla con usted, sino que Dios habla con muchas personas en este mundo, y con una de las personas que ha hablado es conmigo, y me ha dicho que yo tengo que ser consciente porque el obrero es digno de su salario y yo tengo que pagarle algo. Si usted no me cobra, darle algo de mi parte. En lo que mi esposa entró, que andaba comprando una estampilla que el abogado le mandó a comprar. Cuando mi esposa se paró, ella vio que estábamos conversando de estas cosas. Y ella se quedó así parada frente al doctor, y entonces el doctor la queda viendo y le dice, ¿dónde encontraste a este hombre tan sabio, mujer? Le dijo el doctor a mi esposa que está aquí, esa palabra. Entonces le dice, bueno, esas son cosas del Señor. De todas maneras, me dice el doctor, tú no tienes que pagarme nada a mí de parte mía. ¿Quieres sentirte bien? Haz un cheque por 100 pesos, por 200 pesos, por lo que tú quieras. Y dáselo a la muchacha ahí en la oficina. No tienes que hacerlo, porque yo no quiero dinero tuyo. Y nosotros fuimos, pasamos a la oficina, nos llenó los papeles, la muchacha puso todo, free, todo completamente. Y entonces le dije a mi esposa, vamos a hacerle un cheque al doctor. Bueno, me dice, cosa tuya. Entonces le hice un cheque al doctor de $1,500. Y se lo di a la muchacha y le dije, mire, le digo, esto le digo porque estoy agradecido. Sé que él no me está cobrando,
Bueno, me dice, voy a prensarlo aquí en el folder. A los meses mi esposa regresó donde el doctor Lobo y como a los 2 meses, ¿no? A la semana con el hijo de nosotros, que también está sacando la ciudadanía. Y entonces le dijo el doctor a mi esposa, dile al santo que su cheque está guardado, que no se ha tocado. Y hasta el día de hoy yo todos los días voy porque uno se fija a ver cómo está la cosa, ¿me entiende? No vaya a ser que yo tengo mi cuentecita ahí en el banco y yo todos los días voy, plan, le pongo la vista y veo, ahí está todavía. Pero han pasado, ¿cuántos meses han pasado de esto? Ya hace bastante tiempo, ya como 3 o 4 meses, ¿no? 4 meses. Y el cheque, hermano, yo lo chequeo, lo veo en la cuentecita, y le tiro una miradita y ahí está. Gloria al Señor. Y como en la corte resultó de que no voy a ir a la corte, sino que voy directo a las preguntas, las 20 preguntas que me dieron para aprenderme. Entonces él dijo que íbamos a ver cómo estaba la cosa. Ve, pero que no estaba seguro él si había corte o no había corte, pero él puso que iba a ir a la corte conmigo, pero que tampoco me iba a cobrar. De todas maneras, le dije a mi esposa, yo quiero que él cobre el cheque. Dios me hace sentir a mí en mi corazón que yo quiero que, pues, estoy muy agradecido. Yo le hice un mensaje a él al día siguiente que venimos aquí. Gloria al Señor, que se lo llevo de regalo ahora este día que yo voy para allá, porque el cristiano debe ser muy agradecido. Y el cristiano debe compartir los bienes, las cosas que Dios le da con las personas y nunca tratar de aprovecharse de nadie. Eso no es honra para Cristo, gloria al Señor, sino que uno debe de ser amplio, uno debe de dar cada día, porque el que más da, más recibe. Entonces pude ver yo, hermanos, la gracia de Dios actuando en ese hombre, gloria al Señor, y le expliqué qué significaba la gracia de Dios. Que era cuando Dios actuaba como Dios lo hace por las personas, así nosotros, como dice la Escritura, el que por gracia recibió, por gracia también debe dar. Usted debe de amar al que le caiga mal a usted. Usted debe de amar al que no merece ser amado por usted. Usted debe bendecir al que no merece ser bendecido por usted. Y siempre trate de dar, siempre, de dar. Hay una manera que Dios nos da a nosotros para multiplicar los bienes y todas las cosas que tengamos. ¿Sabe cómo es? Que es sembrando, es dando, gloria a Dios. Cuando mire una persona limosnera que está en la esquina para sacar, hágalo como yo. No saque una cora ni un dólar, saque un billete de A20 y dele a esa persona. Cuando en público o al lado, saque un billete de A20 y dele a esa persona que ni lo conoce a usted ni nada. La persona se sorprende, pero es la forma correcta de Dios. Nosotros no somos hijos de un Dios miserable. Nuestro Padre no es miserable y nos ha dado a nosotros todas las cosas a nosotros en abundancia para que nosotros tengamos que compartir con los que padecen necesidad. Pero eso de andar dice que de la manera que el hombre es, Dios lo lleva a esa actitud que él tiene, Dios lo va a llevar ahí a él. Usted va a llegar donde usted quiere llegar. Gloria a Dios. Yo quiero ser bendecido, dice Dios, tienes que bendecir. Porque de la forma que tú siembres es que vas a cosechar, es que vas a recoger. Efesios 2, capítulo 8. Dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, Abraham no pudo haber sido que por la obra alcanzó aquello, pero la obra le enseñaron a Abraham que lo había alcanzado. Oiga qué lindo esto, hermanos, para que no tengamos nosotros una fe equivocada, errada. Las obras, lo que nosotros hacemos para el Señor, la obediencia que tenemos para con Él, confirman que nosotros tenemos fe en Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque no puedo venirle a decirle al Señor, Señor, mira lo que yo estoy haciendo por ti. No, dice el Señor, tú estás haciendo eso porque eso es un resultado de la fe que yo te he dado a ti cuando creíste en mí. Mira lo que dice el versículo 10, 2:10. Porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús, ahora como nueva criatura, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Oye, lo importante de las obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, porque ellas son las que van a confirmar que verdaderamente hemos creído en Él. Estas obras, estas buenas obras, no la obra de mí, que yo trabajo en la construcción y que yo hago esto y que yo a veces que puedo ir a ayudarle a una persona y me gano la obra, que esa obra no sirve para nada. A veces esa obra para lo que sirve es únicamente para tener más y más, y lo que hace es mi corazón egoísta. Porque entre más quiero, más, ¿cómo es? Entre más tengo, más quiero. Y no me complazco nunca. Esto complace. Gloria al Señor. Por eso estábamos aquí ayer haciendo tacos. Gloria a Dios. Y entonces venimos un grupo de hermanos a trabajar. Yo estaba con la mano roja con la hermana Silvia sirviendo los tacos. Los tacos estaban calientes. Gloria a Dios. Y me encantaba sentirme en aquello. Señor, porque esto es para tu obra. Y logramos hacer no sé cuántos tacos y vendimos $749 de tacos. Esos $749 fue lo importante. Lo importante es que usted haya venido y que usted haya dado esa muestra para ayudar. Como dice el Señor, no olvidará Dios vuestro trabajo y la obra de amor mostrada a sus santos. Con eso ahora nosotros podemos, si hay una necesidad en una persona, suplir. Y el Señor, ¿de qué te sirve si tú no haces lo que yo quiero que tú hagas? Esta es la obra del Señor. La iglesia es la obra de Cristo, porque Cristo la ganó obrando en la cruz del Calvario, y el resultado de su obra somos nosotros. Nosotros somos la obra de Dios. Nosotros debemos trabajar para la obra de Dios, es decir, para los hermanos, para la familia, para las personas. Ahora, el trabajo en la obra de Dios produce en nosotros una seguridad. Abraham recibió, cuando fue a matar con el cuchillo al muchacho, una seguridad y una confianza máxima. Abraham recibió en su vida, hermanos, el testimonio de Dios de que estaba haciendo lo que Dios decía que se debía hacer. Y le fue confirmado, porque dice que a Abraham entonces le fue confirmada verdaderamente la fe. Las obras no le salvaron. Usted no puede, mire lo que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Tú eres salvo porque Dios te regaló la salvación, quiso salvarte. Cristo pagó por tus culpas, por tus pecados. Ahora, si ya fuiste salvo, fuiste hecho nueva criatura. Y si en realidad eres nueva criatura, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras como las de Abraham, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros, la iglesia, andemos en ellas. No en las obras de nosotros. Tenemos que ocuparnos de los negocios de nosotros y las obras de nosotros, pero buscad como segunda parte el reino de Dios. Así que no, tercera. ¿Cuál es la tercera, no? Es primera. Aleluya. Ya estoy viejito, se me olvidan las cosas, hermanos. Gloria al Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Te dará el Señor por añadidura. De tal manera que nosotros estamos viviendo el tiempo más agradable de lo que es la vida o el pueblo de Dios aquí en la tierra. Recuerde, usted se va a ir, escúcheme, usted se va a ir pronto de aquí de la tierra. Nada se puede llevar. Lo único que se puede ir con usted son las buenas obras. Eso lo dice la Biblia en el libro de Apocalipsis.
Lo único que va con nosotros son nuestros buenos actos. El libro de Eclesiastés habla también de las buenas obras. Nosotros seremos juzgados delante de Dios. Todas las personas, Dios dice que Dios juzgará a los hombres por sus... ¿Quiere leerlo, hermanos? Eclesiastés. Esto está en el último capítulo de Eclesiastés. Gloria a Dios. Y yo creo que Eclesiastés está en medio de Isaías y Jeremías. No, está antes de Isaías, antes de Cantares, y después está Eclesiastés. Ahí es, ¿no, hermanos? Después de Proverbios y antes de Cantares. Antes de Cantares. Oiga lo que dice Eclesiastés capítulo número 12 y versículo número 10. Perdón, versículo número 9. Y cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Está hablando del rey Salomón. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Significa que a veces molesta lo que el pastor habla, pero no debe ser así. Es de gratis. El pastorcito no cobra. Esto es por amor. Los pastorcitos no debemos de cobrar, porque el apóstol Pablo escribió, guiado por el Espíritu Santo, que el evangelio se debe predicar gratuitamente. Eso es lo que hago yo, gratuitamente. ¿Sabe por qué? Porque me dice el Señor, ahí donde ahora conozco que tienes temor de Dios. ¿Por qué, Señor? Porque predicas como dije yo, gratuitamente. No estás buscando enriquecerte, tener dinero. Cuando necesites dinero, pídemelo a mí, que yo tengo para ti. Y el Señor me ha ido metiendo ahí en mi cuentecita. Bendito sea el nombre de Dios. Él me ha ido dando y me ha ido dando, y ahí estoy bien. Gloria al Señor. Sin cobrar. Aleluya. Y lo de los tacos son para la iglesia, no son para mí. Gloria a Dios. La quemada es mía. Gloria a Dios. De la mano, ¿verdad, hermana Silvia? La hermanita Silvia no aguantaba sus manos ayer, y yo la quedaba viendo y yo decía, si supiera cómo Dios se está agradando de tus obras. Gloria a Dios, porque Dios se agrada de lo bueno que usted hace. Entonces dice el versículo 11, la palabra de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora bien, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga a la carne. El fin de todo el discurso oído es este. Oiga, ahora conozco que temes. Oiga el fin del discurso. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si yo no estoy teniendo temor de Dios y no estoy llevando a cabo lo que Él dice, no tengo el todo, no tengo nada, porque el todo es diferente al nada. Lea el versículo, póngame el versículo 14, hermano. Gloria a Dios. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Póngase de pie y den un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. La forma en que me enseñaste